Buenos días, hermanos. Buenos días. Vayamos a Mateo 26:35. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor Padre Santo, nuestro Dios todopoderoso y amado, Señor, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos para clamarte, para pedirte, Señor, que nos levantes, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Amén, Señor, que nos ayudes a caminar, Señor, Padre, por encima de tanto tropiezo que nos han puesto, Señor. Amén. Sin caer, Señor. Llévanos, Señor, en tus manos, guíanos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Negaremos al Señor? Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dice John Hill: pareciera que Pedro hubiera entendido a Cristo, hubiera comprendido que sufriría la muerte y que él mismo estaría en gran peligro, y por lo tanto, antes que negar a su amo, perdería la vida. Por lo que afirma con mucha confianza que si este fuera el caso, si fuera llamado a sufrir la muerte por su causa o junto con él, la abrazaría alegremente, en lugar de ser culpable de un crimen tan espantoso que no podría mirar el aborrecimiento de haber negado a su Señor. Así también dijeron todos los discípulos, que nunca se ofenderían a causa de él y que morirían con él en lugar de negarlo. Esto dijeron, siendo también seguros de sí mismos e ignorantes de su propia debilidad, y atraídos a estas expresiones a través del ejemplo de Pedro, y en parte para mostrar su igual aborrecimiento por una iniquidad tan horrible como negar a Jesús, y en parte para quitarles toda sospecha, no sea que se pensase que tienen menos amor y celo por Cristo que Pedro. Marcos lo describe de la siguiente forma: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, pero no te negaré. También todos decían lo mismo. Nadie puede negar el amor que los discípulos tenían por el Señor. Desde el primer momento habían sentido ese llamado irresistible. Habían visto sus obras, su poder, sus enseñanzas y el amor hacia todos. Eran testigos de su misericordia y de su sabiduría. Habían compartido alegrías, tristezas, pero en especial grandes obras que solo podían venir de Dios. Desde su corazón estaban seguros de dar su vida por aquel que los había llamado a servir al Cristo, al Dios viviente, aunque en ese momento no tuvieran claridad de ese misterio. Debemos recordar que la traición siempre ha sido algo aborrecible y no hay nada peor que un traidor. Su cobardía no tiene comparación y su inmoralidad es la peor de todas. Ninguno deseaba ser tildado de tal cosa, y por el contrario, todos querían ser fieles y valientes ante su Señor. Todos se esforzaban porque el Señor viera su trabajo, pero no podemos negar que en estos esfuerzos a veces habían pequeñas disputas. Muchos, comenzando por Pedro, querían ser los primeros. Lo positivo, precisamente lo positivo, es que este deseo les requería exigirse mucho. Ser el mejor, ser el más entregado, ser el más abnegado, el más obediente, el más diligente. Nadie quería quedarse atrás. Todos querían estar al lado de su Señor y ser sus escuderos si fuera necesario. Oh Señor, ojalá todos fuéramos así, todos diéramos lo mejor y el máximo esfuerzo
por tu causa. Ojalá mostráramos esa abnegación, ese querer ser el primero, claro, desde el punto de vista espiritual. Hermano, tus esfuerzos van encaminados para ser el mejor en la causa de Cristo. ¿De verdad se esfuerzan para ser los primeros en la iglesia, en las cosas del Señor? En las cosas del Señor. Y no me refiero a competencias vanas, sino a los esfuerzos que comienzan desde lo más profundo del corazón. Claro que tampoco podemos negar que en esas disputas y como seres humanos y en ese momento imperfectos, acordémonos que en ese momento aún tenía muchas imperfecciones, ¿sí? También aparecía la carnalidad y el pecado. Por lo cual el Señor una y otra vez los exhortó. Vayamos a Mateo 20, 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Acordémonos que esta parte el hermano Marco nos lo explicó profundamente. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No vinimos, hermanos, a ocupar los primeros puestos. Vinimos en la obra de Dios, tampoco vinimos, a la obra de Dios para ser importantes. Vinimos para ser siervos de Dios y siervos de nuestros hermanos. En la iglesia de Dios no hay cargos, el gerente de la empresa. No hay jerarquías, hay oficios, tareas y encargos. Eso es lo que hay. Miremos nuevamente que el Señor tiene que jalar las orejas. Vayamos a Marcos 9, 33 y 34. Marcos 9, 33, 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Yo me imagino esas disputas. No, yo. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Por eso la palabra del Señor nos dice que el corazón del hombre es engañoso. A pesar que andaban con el Señor, con el Cristo, con el Dios hecho hombre, y viendo su poder y escuchando su sabiduría,
aún no se habían entregado de lleno a Él ni a su evangelio. Aún no habían sido perfeccionados por el Espíritu Santo. Y por esto aún eran engañados por la carne. Todos pretendían ser el mayor. Es innegable que es una falta no poco grave pretender alcanzar dádivas o tener privilegios en el camino del Señor. Pero en este caso, por lo menos estaba presente ese esfuerzo por alcanzar un lugar cercano al Señor. Por lo menos todos se esforzaban en su entrega, en la labor que les tocaba. Todos querían hacer lo mejor. Sí, habían disputas, porque no habían sido perfeccionados. Pero todos querían estar a la derecha de su Señor. Ay, hermanos, en la historia de la iglesia, y en especial en estos tiempos de apostasía, ¿cuántos pastores, como los fariseos, solo buscan las primeras filas? Solo buscan ser vistos, ser admirados, exaltados, pero carecen de todo esfuerzo por apartarse del pecado. Carecen de todo esfuerzo por estar cerca al Señor. Por el contrario, como Judas, los vemos de rodillas ante el César y ante el mundo, aplaudiendo sus pecados y sus políticas pecaminosas, traicionando al evangelio de la fe y el arrepentimiento. Como Judas, se muestran como creyentes y a los ojos de todos se ven besando el evangelio, pero en realidad es el beso de la traición, pues han entregado el evangelio, leudando la palabra y llenando sus iglesias de lisonjas y de engaños, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. No hay paz para el impío, dice el Señor. Todos han salido a vender o promocionar vendas mágicas. En este caso, brebajes mágicos, que como todo producto de la nueva brujería, no solo no alivian, sino que empeoran el estado de salud del cuerpo y envían el alma al infierno. Aceleran la enfermedad espiritual del pecador, que ahora peca encarecidamente, poniendo su fe y seguridad en las manos de los hombres. Y no es que el Señor no haya provisto remedios de manos de hombres. No estamos diciendo eso. Pues no podemos olvidar que uno de los obreros más eficaces en la causa de Cristo, Lucas, era médico. Estamos diciendo que del Señor no vienen los experimentos mentirosos, fabricados por empresas llenas de avaricia y engaño, que solo buscan convertir a los pacientes en clientes permanentes. Médicos mentirosos que, como a la mujer del flujo, solo buscan quitar a los enfermos todos sus ahorros. Contrariamente en el caso de los apóstoles, y a pesar de algún pecado de querer estar más cerca de su Señor, si eso es pecado, todos se esforzaban por agradar al Señor y ser los primeros en la obra de su Dios. Hasta en ese primer día de la semana, cuando María Magdalena les avisó que se habían llevado el cuerpo del Señor, Juan narra que salieron corriendo hacia el sepulcro, pero él corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Era el afán del Señor. Es bonito escuchar ese ánimo de los apóstoles, ese esfuerzo por agradar a su maestro. Qué maravilloso sería si todos los creyentes, en especial los maestros y pastores, se esforzaran por agradar al Señor y estar permanentemente con Él y en Él. ¿Y qué decir de aquellos mentirosos que solo buscan el favor de los hombres y el regocijo de su pecaminoso corazón? Porque eso es lo que buscan los mentirosos, regocijar su malvado corazón. ¿Estaremos entre ellos? Pero hermanos, de otro lado,
No podemos negar que, como hemos dicho, que en ese momento los apóstoles no habían sido perfeccionados en el Espíritu Santo. A veces pecaban por confiar en sí mismos, en sus propias capacidades, en sus esfuerzos e incluso en sus impulsos. Por lo cual, más de una vez, el Señor también los exhortó por su falta de fe. Porque no confiaban en el Señor, sino en sus esfuerzos. Vayamos a Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual le salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte: pásate aquí, de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Podremos decir nosotros de nuestra fe. Si eso lo pueden hacer con la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y el Señor agrega: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Y ustedes fueron a sacarlo. No. Oración y ayuno. ¿Cuántas veces el Señor les preguntó: ¿por qué has dudado? Y aquí entramos en otro momento de la historia, la duda. Pero antes de esta está la confianza en sí mismos, en nuestros esfuerzos, en nuestras capacidades. Y muy posiblemente, está nuestra confianza pecaminosa en sí mismos. Esta fue la que engañó a los apóstoles, en especial a Pedro, para afirmar desde su ánimo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Matthew Henry comenta lo siguiente: la confianza impropia en sí mismo, como la de Pedro, es el primer paso hacia una caída. Todos somos proclives a ser demasiado confiados, pero caen más pronto y más mal los que más confiados están en sí mismos. Los que se piensan más seguros son los que están menos a salvo. Satanás está activo para descarriar a los tales. Ellos son los que están menos en guardia. Dios los deja a sí mismos para humillarlos. Claro que muchos queremos ser esforzados en el Evangelio y fieles al Señor, pero debemos tener claro que hay dos formas de hacerlo: confiando en nuestras fuerzas o con la fe puesta en el Salvador. Esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a pelear? ¿En nuestras fuerzas o en las fuerzas del Señor? Quienes tenemos presente la palabra del Señor cuando dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho,
El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Sabemos que los verdaderos creyentes siempre han sido perseguidos, vilipendiados, humillados, burlados, muertos a espada, apedreados, aserrados, ahorcados, quemados vivos y muchas cosas más por la causa de Cristo. Gracias al Señor, la iglesia en Occidente ha gozado de gran paz. Sí, hablamos de tormentos. Muy diferente ha sido la situación de la iglesia en las dictaduras comunistas y en los países de Oriente. ¿Cuántos no soñamos con la dictadura del proletariado? Y se nos olvidaba que dictadura es dictadura. Y cuando es del pueblo, es como la peor. Dije así, sí, hablamos de tormentos, hablamos de que no se ha sufrido tormentos. Pues no podemos negar que la guerra, cuidado hermanos, la guerra contra el Evangelio en Occidente ha seguido. ¿Cuál es el problema? Que se ha hecho sin armas, sin violencia. Recordemos que no peleamos contra carne ni sangre. Se ha hecho sin la más mínima violencia. Satanás en su astucia muy posiblemente decidió que en esta fase de la guerra contra el Evangelio, y digo que en esta fase, porque sabemos que la guerra es permanente, no recurriría a la violencia. Por el contrario, recurriría a la paz. La falsa paz ha sido su estrategia sigilosa. Ya nos había advertido el Señor por medio de Pedro, diciendo: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. No podemos negar que el enemigo ha atacado a la iglesia desde dentro de la iglesia, desde la iglesia misma. Las ha atacado con evangelios diluidos y con lisonjas, con teologías de la prosperidad, de paz y amor, con evangelios llenos de conocimientos filosóficos y teóricos, pero sin Cristo, sin fe y sin arrepentimiento. Esta guerra ha sido silenciosa y no podemos negar que hasta ahora exitosa para el enemigo. Ha sido exitosa porque la sangre de los mártires multiplicaba el evangelio. Gracias al Señor, aún queda un pequeño remanente que no ha doblado su rodilla contra Baal, ante Baal. Contra ese pequeño remanente es contra quienes vendrá esta nueva fase de la guerra. Y es aquí en donde viene la advertencia para que quienes con el favor de Dios nos mantenemos en la sana doctrina. Cuidado, cuidado hermanos con decir desde la carne: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Cuidado con la vanidad y con la confianza pecaminosa. Cuidado con confiar en nuestros propios esfuerzos. Cuidado con hablar con liviandad. Cuidado con vanagloriarnos de la carne diciendo: cuando arrecie la persecución, haré esto y lo otro. Recordemos a Pedro. Gritó: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Qué estaba haciendo al momento? Vayamos a Mateo 26, 69 al 74.
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: también tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Hermanos, no me malinterpreten. Este no es un llamado al silencio ni a la prudencia cobarde. Tampoco a repliegues estratégicos, como dirían algunos. Este, por el contrario, es un llamado a la batalla, a la oración permanente. Es un llamado a entregarnos a Cristo totalmente. Es un llamado a fortalecernos en su evangelio y a clamar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Es un llamado a entrenarnos para la guerra, para que con humildad, en polvo y ceniza, digamos al Señor: fortalécenos, Señor, para el día de la prueba. Señor, llénanos de ti. No permitas que demos pie atrás. Esto es un llamado a ir permanentemente al Señor y a no vanagloriarnos en nuestras fuerzas de lo que acontecerá el día de mañana, sino decir: Señor, acompáñanos, fortalécenos y guíanos. Cuidado con decirte de nuestros esfuerzos propios: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. El llamado es a que digamos con todo nuestro ser: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Que cuando vengan los anuncios, las amenazas o las advertencias de persecución, clamemos al Señor para que Él nos diga, como le dijo a Ezequías por medio de Isaías: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Es para eso, es para que vayamos al Señor y Él sea el que nos diga: no temas por las palabras que has oído. Cada ratico que encendemos el televisor, el Señor nos está diciendo: no temas a las palabras que has oído. Hermanos, no sabemos qué se nos avecina. Con el hermano Marco hemos dicho que hay muchas posibilidades, hay varias posibilidades. No sabemos qué se nos avecina, por lo cual no debemos confiar en nuestros esfuerzos, sino llenarnos de la palabra de Dios, entrenarnos en ella, fortalecernos en ella y recordar permanentemente las advertencias del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. Voy a insistir una y otra vez, que este es un llamado a la oración constante, a la oración permanente, a tener una relación total con el Señor, a depender de Él, a estar en Él y a recurrir cada momento de nuestra vida a Él, cada instante. Hermanos, vayamos a Efesios 6, 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18.
dice el Señor por medio de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, de la verdadera paz que solo Cristo puede dar. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No nos puede faltar esa espada. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A eso nos está llamando el Señor, a que le pidamos la armadura de Dios, a que la vistamos, a que no la dejemos en la casa, porque se oxida. Queridos y amados hermanos, este es el llamado a eso, a vestirnos con toda la armadura de Dios y depender de su absoluto poder, que estemos orando en todo tiempo. Es claro que el verdadero cristiano no orará por un rapto secreto en donde no tenga padecimiento por la causa de Cristo. El verdadero cristiano jamás dirá: Señor, líbrame de todo sufrimiento, padecimiento o prueba por tu causa. El verdadero cristiano clama: Señor, dame tu armadura para soportar las acechanzas y los ataques del enemigo. Amén. El verdadero cristiano dice: Señor, fortaléceme en todo momento y en especial en el tiempo de la prueba, para que no niegue tu nombre y pueda dar con gozo mi vida por tu causa, porque yo sé en quién he creído. Amén. Amén. Las Escrituras nos cuentan que no solo Pedro lo negó, todos huyeron, como el Señor les había advertido. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero la Escritura también nos dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Oh, miren esas palabras. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Amén. Acordaos de lo que habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea resucitado, y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Hermanos, los apóstoles, en la imperfección espiritual del primer momento, se asustaron porque se sintieron huérfanos. Porque vieron cómo se llevaban a su Señor a una muerte segura. Entraron en pánico porque no habían entendido qué significaba eso que les había dicho el Señor, que era necesario padecer y ser crucificado para resucitar al tercer día. No habían entendido cuando el Señor les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. No es difícil caer en temor cuando la columna principal del edificio es quitada y éste amenaza con venirse abajo. No es difícil sentir temor cuando es quitado el pastor y el rebaño es disgregado. Pedro se sintió completamente solo, en especial porque no había entendido completamente la palabra del Señor. Y entonces su máxima, dicha con tal vehemencia: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, se convirtió en un llanto de amargura. Este grito de combate se había dado en el fragor de un corazón carnal. Pero luego, oigan bien, luego escucharon las buenas nuevas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y este maravilloso anuncio dio paso al cumplimiento de otra profecía. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y lo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Hermanos, el pastor de pastores, no solo había resucitado venciendo a la muerte para garantizar la vida eterna, sino que además había dado su espíritu a los creyentes. ¡Qué obra más perfecta y maravillosa! La muerte de uno era la salvación para todos los corazones quebrantados en el Señor. Eso significaba que el verdadero creyente ya no está solo. Ya no está solo. Ahora son uno con Cristo Jesús. Ya no andaban solo de dos en dos, pues el cordón de tres siempre es irrompible. Con el recibimiento del Espíritu Santo, ya ninguno lucha en sus fuerzas, sino con el brazo de Dios. Ya nadie volvería a decir: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Sino que de ahora en adelante dirán: con tu espíritu y en ti, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Oh, hermanos, cuán maravilloso es combatir de la mano del Señor. Cuán diferente es ponernos en manos del Todopoderoso. Amén. El hombre temeroso, aquel que incluso con maldiciones y juramentos había negado a su Señor confiando en sus propias fuerzas, ese mismo hombre, ahora lleno del Espíritu Santo y con la confianza puesta en el Señor Jesucristo, se levantaba con todo valor y con toda disposición a ser muerto por su fe. Y ese mismo hombre, frente al pueblo y los gobernantes, aquellos mismos que habían crucificado al Señor, decía lo que tenía que decir. Vayamos a Hechos 4. Hechos 4, 1 al 20. Esa es la diferencia de andar en el Señor. Esa es la diferencia. El que había negado al Señor ahora enfrentaba a los gobernantes que habían asesinado a su Señor. Hablando ellos al pueblo,
vinieron sobre los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, lo que llamábamos el Sanedrín. Y poniéndoles en medio, ¿se imagina? ¿Se imagina nosotros en la mitad del presidente, la vicepresidenta, de todos los congresistas, ¿sí? En medio de los uribistas y los petristas? Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¡Prudencia, Pedro!, dirían los muchos hoy. ¿Cómo te atreves de acusar de asesinos a los gobernantes? Porque eso le estaba diciendo a Cristo, a quien ustedes mataron. Pedro, sé prudente. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. ¿Se imaginan los ecuménicos diciendo: Pedro, por favor, predica, sí, habla, pero sin ese nombre para que nadie se moleste? Habla del Dios genérico para que nadie se incomode. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y se conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecho por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Mire, el corazón tan endurecido. Estaban viendo la obra, no la podemos negar, y aún así no creían. Claro, acordémonos que estos mismos habían planeado asesinar al que el Señor había resucitado, a Lázaro, para borrar la evidencia. Los falsos positivos de la época serían. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de vosotros obedecer a vosotros antes que a Dios.
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh, hermanos, ¿qué dirían los nuevos superapóstoles? Pedro, ¿cómo se te ocurre decir eso? Hay que someternos a las autoridades. Claro, hermanos, debemos acatar a las autoridades, pero como lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo, mientras sus órdenes y sus leyes no vayan en contra de los mandamientos y los mandatos del Señor. Amén. De lo contrario, diremos como Juan y Pedro: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Hoy algunos les hubieran dicho: Pedro, calma, deja ese deseo de ser mártir, calma la imprudencia. Pero gracias al Señor, ese deseo de los apóstoles de ser mártires no quedó allí, sino que en su insistencia en predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado, continuó. Y por eso volvieron a ser detenidos. Oh, cuánta imprudencia, por favor. Hechos 5, 40 y 42. Acordémonos que otra vez se reúne el Sanedrín. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y entonces viene este señor, el maestro de maestros, el que ha sido Gamaliel, y les dice: mire, si esta obra es de hombres, pues va a desaparecer. Pero si es de Dios, tengan cuidado. No sea que se hallen altercando con Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, nuevamente insisto, el problema no es gritar voz en cuello: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. El problema es hacerlo en nuestras fuerzas, confiando en nosotros mismos, o peor aún, decirlo por vanagloria o soberbia. Como decimos, no hemos sufrido persecución como la sufrieron los antiguos. Y no estoy diciendo, hermanos, que no hayamos sufrido afrentas. No hayamos sufrido afrentas. Acordémonos que algunos ya hemos sido abandonados por los que más amamos y señalados de miserables. Otros acusados y amenazados ante las autoridades de quitarle los hijos. Y todos menospreciados por familiares y antiguos amigos. Esto, para no nombrar las terribles calumnias y acusaciones temerarias que han hecho no pocas veces con nuestra iglesia y especialmente contra nuestro pastor principal. Lo que digo es que gracias a Dios aún no hemos padecido cárceles, ni expropiación, ni torturas, y menos aún la muerte. Hoy, como he dicho, para cuando suceda eso, he venido a hacer un llamado a apoyarnos totalmente en nuestra roca fuerte. A que estemos en total comunión con nuestro maravilloso y poderoso Dios. Que sea a Él a quien clamemos por valor, para que nos fortalezca y nos sustente en el día en que tengamos que decir: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Para que aquel día, como los apóstoles, salgamos gozosos de haber sido afrentados por la causa de Cristo. La Escritura una y otra vez nos muestra la diferencia de aquellos que pelearon en sus fuerzas,
o que confiaron en ellas, y aquellos que batallaron de la mano de Dios. Los primeros fueron humillados, los segundos sustentados. Vayamos a Jeremías. Jeremías 26, 7 al 14. De principio a fin, los hijos de Dios siempre han estado con el brazo de Dios. Y los sacerdotes, otra vez, miren, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo: esta casa será como Silo, y en esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los principales de Judá oyeron estas cosas, los gobernantes, y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Estamos contando chismes, ustedes lo oyeron lo que dijo. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra la ciudad. Todas las palabras que habéis oído, mejorad ahora vuestros caminos. No les dijo disculpen, perdónenme. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Hagan lo que quieras. No puedo decir otra cosa. Ese es el anuncio del Señor. Si no se arrepienten de los pecados, van a ir al infierno. Volvamos a insistir en lo que una y otra vez hemos preguntado y repetido en este lugar en medio de Dios. ¿Qué hubieran dicho al profeta a los pastores de la iglesia moderna? ¿Aquellos del falso amor? ¿O aquellos de la filosofía de la prudencia y la obediencia ciega a las autoridades? Recordemos las palabras del Señor que había dicho Isaías a los gobernantes y al pueblo. Perdón, Jeremías. Yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Mire esa advertencia. Les estaba diciendo: van a ser destruidos, muertos, y van a ser malditos a los ojos de Dios y de todas las naciones. Ay, ¿qué tal uno dijera eso hoy en día? Recordemos, hermanos, que Silo era el lugar en donde estaba el arca cuando fue tomada por el enemigo y el lugar destruido. El momento de mayor vergüenza para los israelitas. De mayor vergüenza. Pues el arca, que representaba la presencia de Dios, había sido capturada por los enemigos. Acuérdense que cuando Elí escuchó, cayó de cabeza y se nucó. La peor humillación, fue la peor derrota de todas. Se habían llevado el arca de la alianza. Volvamos a preguntar: ¿qué dirían estos falsos maestros de hoy
Y estos falsos creyentes a Isaías, por sus palabras de advertencia, de lo que pasaría como consecuencia del pecado si no se arrepintieren, si se ofenden con nosotros, porque sencillamente los llamamos al arrepentimiento. Se indignan cuando lo recordamos que quien muere en delitos y pecados va a condenación. Se enojan cuando recordamos que el homosexualismo es un pecado como el adulterio. Se ofenden cuando le recordamos que el Papa es el hombre de pecado y el papado la silla del anticristo, a quienes todos estos sirven y de quienes dependen. Amén. ¿Qué hubieran hecho estos falsos maestros y estos falsos creyentes con el profeta si hubieran escuchado sus palabras? Pero todos a una dicen: paz, y no hay paz. No hay paz para el impío, dice el Señor. Cuando ellos hablan de persecución o de sufrir afrentas por el Señor, y el Señor dijo a todos sus discípulos: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, pero nosotros debemos fortalecernos cada vez más en el Señor, como iglesia, como matrimonio los casados y como individuos los solteros. Es necesario estar fortalecidos en el Señor para no negar. Debemos vivir en oración permanente, en estrecha relación con nuestro Señor y apartados de todo pecado y de todo mal. Es necesario recordar que el Señor nos llamó a santidad, a ser perfectos como Él es perfecto. Terrible es negarlo. Abominación, dirían los más santos. Pero ¿qué diríamos entonces de traicionarlo? Si negarlo es terrible, ¿cómo sería traicionarlo? Sí, hermanos, hemos hablado de negarlo, pero no hemos hablado de algo peor: la traición. Pedro lloró amargamente y luego, lleno de arrepentimiento para vida, como cuando estaba en el agua, ese día en que dudó, estiró la mano y dijo: Señor, sálvame. Judas, lleno de arrepentimiento para muerte, tomó justicia por propia mano y se ahorcó para condenación. Dura comparación, dirán algunos. ¿A qué viene esto? Hermanos y amigos, es que no sé cómo decirlo o enunciarlo. Ayúdenme ustedes. Cuando alguien se dice creyente verdadero, caminante de la sana doctrina, cuando alguien dice que con la ayuda del Señor sufrirá la muerte por Él, pero en su corazón guarda odios, guarda resentimientos, aquel quien en su corazón aún alberga pecados, cuando aún algunos sufren de codicia o envidia, cuando se sufre de iras y contiendas pecaminosas. Digo pecaminosas porque hay ira santa y contienda contra el falso evangelio. Amén. O si hubiera alguno que, como los fariseos, criticaran el pecado que ellos mismos cometen o aman. Si existiese quien diera rienda suelta en su corazón y en su mente a la lujuria o la depravación. Si hubiese quienes aún conservaran como tesoro en su corazón pecados escondidos. Si hubiera aquellas que no se sujetan a sus maridos, estos serían de cuáles: de quienes niegan al Señor o de quienes lo traicionan. Hermanos, este es un llamado, una exhortación a la fidelidad a Dios, a hacer una entrega total a Él, a que entendamos que el primer combate
para no negarlo, ni aún peor, para traicionarlo. Ese primer combate debe ser contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra nuestro pecado, contra nuestra iniquidad. Y luego, o paralelo a ello, y mientras somos justificados y santificados, nos vayamos preparando en el Señor y con el Señor para enfrentar los fuertes vientos que se avecinan. Que nos tomemos de su mano y de su palabra, que llenos de su espíritu y en santidad podamos gritar confiando en el Señor y con su poder: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, nos ponemos ante ti, Señor, a pedir perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados, a clamarte, Señor, que nos laves, Señor, con esa sangre redentora, que quites todo pecado, Señor, que nos ayudes, Señor, a combatir con nosotros mismos, Señor. Padre, ay, Señor, haz propicio a nosotros, Señor, ese sacrificio en la cruz, Señor. Padre, quita toda incredulidad, quita toda duda, Señor. Ay, Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia ti, Señor, y solo hacia ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo.